Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Lucas, vamos por el capítulo 12, y creo que el Señor está siendo muy claro en su mensaje. Él está hablándole a la multitud, pero específicamente a sus discípulos. Y si hay algo que nos tiene que quedar claro de lo que Él viene hablando, es que no hay término medio, que el cristianismo es todo o nada. No se trata de ser solamente un simpatizante o tener tibieza de corazón. Acuérdate lo que el Señor le dice en Apocalipsis a los tibios. No se puede. El mundo literalmente está dividido en dos. Si pensamos en las cosas que dividen a los seres humanos, ideologías políticas, económicas, se habla de izquierda, de derecha, de oriente y occidente, de ricos y pobres. En realidad, las diferencias y las divisiones vienen por tantas cosas, incluso por nimiedades como el deporte. Llegan a verse como enemigos por causa de eso. Hasta la música divide a las personas, las modas. Bueno, pero todas estas divisiones que fanatizan a la gente y que les hacen creer que son importantes, todas esas cosas van a desaparecer en un microsegundo cuando el Señor venga. Nada de eso es trascendente, absolutamente nada. Lo que hoy es importante, mañana es un recuerdo, ni siquiera eso. Todas las cosas por las que las personas se pelean, discuten, toman partido, van a desaparecer cuando el Señor vuelva. Y el ser humano, como dice la Escritura, neciamente, no se dedica a lo único verdaderamente importante que tiene, que es su alma. El Señor dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá tenés entonces lo que es verdaderamente importante y lo que divide verdaderamente. Esta es la verdadera división entre los seres humanos, y es una división trascendente y eterna. Jesús dividió al mundo con su venida. Los salvos y los perdidos, los condenados. Los salvos y el resto de la gente, la inmensa mayoría. Y dice, como leíamos recién, que Dios es justo y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie va a poder argumentar delante de Dios que no tenía conocimiento, que no merece la condenación, porque la Escritura es muy clara y nadie, absolutamente nadie, tiene excusa delante de Dios, aún aquellos que jamás escucharon el Evangelio. Como leíamos en la carta a los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Dios se le revela al hombre y el hombre lo rechaza. Y más adelante, en ese mismo capítulo, dice el apóstol, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las
personas, los seres humanos, todos, saben que hacen cosas dignas de castigo, dignas de muerte. Para nadie es una sorpresa que matar, que robar, que traicionar son cosas malas. En cualquier cultura, en todo, la tribu que está perdida, no sé, en una isla que todavía no fue descubierta, si existiese, tampoco tiene juicio. Todos saben, porque Dios se les revela, Dios escribe en sus corazones la ley de lo que está bien y lo que está mal. Y el hombre elige pecar. Por eso no tienen excusa. Y algunos alegan que Dios es amor y que si es amor no puede mandar a nadie al infierno. Pero la Escritura dice claramente que sí puede mandar al infierno y que lo hace. En Lucas 12:5 dice: pero me enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a él se temer. El infierno es cierto, existe. Y aquellos que le dan la espalda a Dios van a padecer el infierno. Pero la gente sigue su vida como si Dios no existiera, como si no hubiera un juez justo a quien rendir cuentas. Y solos se encaminan a la condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el Señor en Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá tenés la verdadera división. Salvados y condenados. Y el Señor, con mucho celo, exhorta a sus discípulos a que sean conscientes de esta realidad y que se preparen, porque si no estuvieran preparados cuando Él regrese, entonces serán contados con los infieles. Y eso fue lo que leíamos el domingo pasado, Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuando el Señor vuelva, los que están preparados son como ese siervo fiel. Y los que no estén preparados tendrán su parte, dice, con los infieles. Por más que vos tengas apariencia de creyente y que todos los que te rodean piensen que es así, pero tu corazón no está transformado, vas a estar con los infieles. Al Señor no se lo puede engañar. Esa es la verdadera división. La verdadera división es causada por el Señor mismo.
Vamos a leer Lucas 12, 49 al 53. Jesús es la causa de la división. Y dice así: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Leíste esta parte? ¿Prestaste atención a lo que está diciendo? Fuego. Fuego. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Vos entendés a qué vino Jesús? ¿Estás seguro de entender a qué vino Jesús a la tierra? Habrá venido a que la gente aprenda a vivir, a que lo escuche y reciba buenas enseñanzas. Habrá venido a que lo vean y tomen su ejemplo. Habrá venido tal vez a hacer de la tierra un lugar mejor. El Señor dijo varias veces a qué vino. Te voy a leer algunos de esos pasajes donde Él habla específicamente de por qué razones Él vino a la tierra. Dice en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces el Señor Jesús, en primer lugar, vino en el nombre del Padre. Esto quiere decir que vino en su representación. Vino en representación del Padre a la tierra. Él dice después, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces el Señor Jesús vino en el nombre del Padre, vino a representar al Padre aquí en la tierra. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor vino a dar cumplimiento a la ley. La ley es santa y justa, dice Pablo. Y el Señor no venía a contradecir la ley santa y justa, al contrario, vino a cumplir con la ley. Él vino a cumplir con toda la ley. Y si así no hubiera sido, entonces sería un pecador más como nosotros. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿a qué vino? A hacer la voluntad del Padre. Vino en el nombre del Padre a hacer su voluntad. Vino a cumplir la ley. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 12:47 dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En 18:37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y en Mateo 9:13 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Entonces, ahí tenés una noción bastante clara de para qué Jesús vino al mundo. Vino en el nombre del Padre, vino a cumplir su voluntad, y su voluntad es que Él traiga salvación a los que ya están escogidos, a darles vida y vida en abundancia, a cumplir con la ley, con todos los requisitos de la ley. Vino en definitiva a salvar a los perdidos. Pero ahora leemos que también vino, dice, a echar fuego en la tierra. Quiere decir que junto con la salvación vino a traer juicio, porque el fuego en la Escritura es símbolo del juicio de Dios. Por ejemplo, te leo Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Esa es la ira de Dios. En el Salmo 21:9 dice: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Fuego vino a traer a la tierra, dice. Fuego. Y el pueblo de Israel conocía las predicciones del Antiguo Testamento acerca del juicio de Dios. Pero ellos nunca hubieran creído de que ese fuego que estaba predicho era para ellos. Siempre creyeron que eran para los gentiles. Sin embargo, cuando Juan el Bautista apareció, les dijo que se acercaba el fuego. Mateo 3:11 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Te das cuenta que ya el Juan el Bautista está hablando de la división? A unos bautizaría con Espíritu Santo y a otros bautizaría con fuego. Él salvará a los pecadores que se arrepienten y el resto quedará bajo el juicio de Dios. Y el Señor dice: porque por fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Verdaderamente, con su llegada a la tierra, con su enseñanza, estaba calentando el ambiente, pero el fuego llegaría con su sacrificio en la cruz. Y esto, hermanos, era algo que lo llenaba de angustia. ¿Entendés lo que le estoy diciendo? El Señor Jesús, en el tiempo que estaba en la tierra, estaba lleno de angustia porque se acercaba el momento en que tenía que enfrentar la ira de Dios. Y pregunta: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Si vemos las otras traducciones, son más lógicas, más fieles. Dice: vine a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Cómo quisiera que ya estuviera encendido ese fuego, ¿no? Cómo me gustaría, dice el Señor,
no tener que encenderlo yo. Está hablando de la cruz. Está hablando de llevar el juicio de Dios sobre sí mismo. Fuego viene a echar a la tierra. Y el que no tenía pecado, el que no conocía pecado, debería sufrir en la cruz con toda la intensidad del infierno por nosotros. Una intensidad que ni la persona más depravada de la historia va a conocer jamás. El Señor hubiera deseado que ese fuego ya estuviera encendido. Hubiera querido no tener que encender ese fuego. Esa idea lo llenaba de angustia. Y día a día se iba acercando a ese momento. Por eso dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús iba a ser bautizado. Bautizado quiere decir sumergido. Iba a ser sumergido en la más atroz de las agonías. Antes que el fuego llegara a los incrédulos, el fuego del juicio de Dios llegara a los incrédulos, Él iba a sufrir el fuego del infierno en esa cruz por todos nosotros. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Ya lo había predicho el profeta Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tan terrible era para Jesús, el Inmaculado, el Santo, Hijo de Dios, llevar nuestro pecado, que exclama, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Iba a ser separado del Padre, allí en la cruz. El Padre mismo le iba a dar la espalda. Y nosotros leemos que en Getsemaní el Señor sufrió un tiempo de terrible angustia, hasta el punto en que sudaba gotas de sangre, dice. Pero tenemos que entender que el Señor vivió un Getsemaní constante mientras estuvo en la tierra, porque ese momento inexorablemente se acercaba y esa angustia iba creciendo en él. Nunca hubo un momento en que él no fuera consciente de lo que le esperaba. La palabra griega que se traduce como angustio, como me angustio, tiene el significado de estar atrapado, de ser una presa, de estar bajo el control de algo. Así se sentía el Señor, atrapado. Pero no entiendas que el Señor se está quejando, porque Él dice, a esto vine. El Señor lo dice para que nosotros entendamos el precio, el costo.
Es terrible tu pecado. Es atroz tu pecado. Y más atroz es lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús por causa de tu pecado. Tanto que le angustió cada día de su vida enfrentar ese momento. Un momento que llegaría. Y él lo sabía. Iba a ser colgado de esa cruz. Iba a recibir la ira de Dios en toda su intensidad. Iba a ser sumergido, bautizado en esa ira. El Señor se dirigía hacia ella sin dudar, angustiado, pero jamás dudó. Llegaría ese momento, y también llegaría el momento en que él podría exclamar: consumado es, ya todo está cumplido. La ira de Dios se había apaciguado, la ley había sido cumplida, Satanás había sido vencido y nosotros habíamos sido salvados. El Señor estaba en profunda angustia, pero jamás vaciló. Él cumpliría aquello para lo que él había venido. Fuego vine a traer a la tierra, dice. Fuego. Ahora vos imaginate la audiencia, imaginate a los que estaban escuchando esto. Imaginate a sus discípulos. ¿Cómo que fuego? ¿Cómo que juicio? No era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos entendían. El Mesías no era el príncipe de paz. ¿No decía eso las profecías? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, y está anunciando fuego. Y el Señor, ante esa audiencia asombrada, les dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Él era el Mesías, y verdaderamente era el príncipe de paz. Pero Él no vino a traer la paz que da el mundo. Él no vino a traer esa paz que se entiende entre las personas. Él vino a traer otra clase de paz. En Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Otra clase de paz. El mundo entiende que la paz es, bueno, ausencia de conflicto, es estar muy tranquilo, sin problemas, un tiempo donde no hay peleas. Esa es la paz del mundo. El Señor no vino a dar esa clase de paz. El Señor vino a traer la paz profunda, verdadera, la paz entre los hombres y Dios. ¿Y cómo lo haría? Cargando en la cruz con nuestra culpa, con nuestro pecado. Esa es la única manera de traer paz. Él en la cruz traería paz y traería fuego.
Recién leíamos Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El precio de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviésemos paz, él fue molido por nuestros pecados. Los hombres que creen en él, los hombres y las mujeres que creen en él, reciben la justificación delante de Dios. Son hechos justos delante de Dios. Y eso es lo que produce paz. Romanos 5.1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que reciben la salvación y que reciben la paz son hechos pacificadores. Y son los portadores del Evangelio de la paz. Y predican al mundo como si Dios mismo rogase a través de ellos: hagan las paces con Dios. Pero la verdad es que los hombres aman las tinieblas y aborrecen la luz. Aborrecen a aquellos que traen el mensaje de salvación. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es por eso entonces que cuando el Señor vino al mundo, dice, no trajo paz, sino disensión entre los hombres. No como la paz que trae que el mundo provoca, que el mundo produce, no trajo esa paz, al contrario, trajo disensión. Y esto, dice, sucedería a partir de que Él vino. A través de toda la historia del cristianismo, hasta que Él vuelva. Dice, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El Señor es causa de división y por su causa viene la disensión. Aún, dice el Señor, en el núcleo más íntimo de unidad entre los seres humanos. Allí donde se supone que debe reinar la unión, el amor, la paz, allí, por causa del Señor Jesús, también habrá división. Habrá división en todo el mundo y aún y especialmente en las familias. Y todo por causa de Él, por causa del mensaje. De tal manera dice que el hijo se levantará contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Los vínculos más íntimos se romperán a causa del Señor. Esto es lo que ocurrirá, dice el Señor, de aquí en adelante. O sea, en toda esta dispensación, hasta que Él vuelva. Esto es lo que deberán enfrentar aquellos que conocen la verdad y que tienen el deber de llevarla. Y Mateo registra hasta qué punto puede llegar la división familiar. Capítulo 10, versículo 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Esto es lo que ocurre y ocurrirá, y está ocurriendo en algunos países. Jesús es causa de división. Pero él, junto con esta predicción, esta verdad de que él traía división, también dio una promesa consoladora. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y le dará la vida eterna. ¿Te das cuenta que no hay medias tintas? No hay término medio. No hay lugar para tibios. El Señor no vino a traernos una vida cómoda. No vino a que tengamos tranquilidad. Fuego, dice. Disensión. Y él dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? O sea, si él lo trataron como lo trataron, no esperes que a vos te traten mejor. Eso está diciendo. El Señor dice que vino a traer disensión, y aún en la familia, o especialmente en la familia, porque es en la familia donde con mayor frecuencia encontramos oposición. Y seguramente es el primer lugar donde encontramos esa oposición. Y con mucha frecuencia, el creyente opta por adaptarse a su familia para evitar problemas. De tal manera que la luz que hay en él queda tapada. Así que esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿No crees? ¿Confesamos el nombre del Señor en nuestra familia? ¿Nos amoldamos a ellos y actuamos como ellos para que no se ofendan? ¿Participamos de sus pecados en lugar de mostrar nuestra posición frente a ellos? Dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aún en la familia. Y fácilmente podemos engañarnos pensando que, bueno, que Dios entiende, que lo hacemos para mantener la paz, que Él conoce nuestro corazón. Pero el Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
El Señor dice que aquel que no lo pone a Él en primer lugar no es digno de Él. No es un verdadero discípulo. ¿Te das cuenta por qué Él dice que vino a traer disensión? Ahora, ¿debemos buscar la confrontación con nuestros familiares, con nuestros seres queridos? No. Pero tampoco podemos ocultar nuestra condición de cristianos delante de ellos. Al contrario, aunque recibamos oposición, ellos necesitan saber la verdad. Nosotros somos los testigos de Cristo. Y Él dice, somos la sal y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor no enciende una luz para esconderla. Si el Señor te puso en tu familia, es para que alumbres. En lugar de esconderte, tenés que poner la luz sobre el candelero. Y ellos tienen que ver tu manera de vivir, tus obras, para que puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Y si rechazan al Padre, tuvieron la oportunidad. Nunca escondan la luz. Nunca escondan la luz por vergüenza o por mantener una paz humana, una paz como la que entienden los hombres. El Señor Jesús no vino a traer esa clase de paz. Él vino a traer la verdadera paz. Por eso el Señor Jesús dice, no piensen que vine a traer paz, como los hombres no entienden. Vine a traer disensión, al contrario. El Señor Jesús dice que debemos estar preparados para su venida. También en nuestros hogares. También debemos ser testigos de Él en nuestros hogares. Y debemos dar la oportunidad a nuestros seres queridos de saber, de conocer al Dios verdadero. Por más que se enojen, por más que nos rechacen, es más importante su alma que un almuerzo sin conflictos. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario?